Para los que no me conocen, soy la doctora Claudia Salazar, soy médico radiólogo del Hospital Arzobispo Loaiza. Soy docente de San Martín ahora, docente de San Marcos. Soy alumna de la Universidad San Martín. Entonces, me da gusto enseñar nuevamente a los chicos de mi universidad. Y lo que me interesa, como le digo a los chicos de la sede, es que aprendan a reconocer casos, como dijo la doctora en la clase, de la vida real, ¿no? A lo que se van a enfrentar ustedes cuando ya empiecen a atender pacientes directamente. Entonces vamos a empezar con lo que es mediastino. Vamos a hablar de anatomía, límites, el contenido mediastinal, ganglios mediastinales, los compartimentos, algunas estrategias para poder hacer diagnósticos en relación a lo que es mediastino, algunas conclusiones importantes. Hay algunas fuentes de información, no son las únicas, pero al menos son las más importantes que hay que considerar. Y me gustaría, ojalá que nos alcance el tiempo, de poder mostrarles casos de patologías mediastinales, que es lo que más interesa, porque la parte teórica la pueden leer en cualquier libro, en cualquier artículo, en cualquier lugar. Me interesa que reconozcan casos clínicos, ¿ok? Que es como les voy a tomar el examen también. Al menos mis preguntas van a ser así, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo que es el mediastino. El mediastino es el espacio que se encuentra entre los pulmones y las superficies pleurales, o sea, todo lo que está fuera del pulmón y todo lo que está fuera de la pleura. Vale decir, la parte más central, que contiene al corazón, los grandes vasos y algunas otras estructuras que las vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los límites del mediastino? Tenemos un límite anterior formado por el esternón, un límite posterior por las vértebras torácicas. El límite superior va a estar dado por la entrada al tórax o por el opérculo torácico, y el límite inferior por el diafragma. ¿Ok? Entonces, al mediastino o las regiones paravertebrales no van a estar incluidas dentro del mediastino. Sin embargo, muchas de las patologías que van a estar localizadas a estos niveles, es decir, a nivel paravertebral, van a ser consideradas dentro de lo que es el mediastino posterior. ¿Ok? Entonces, aquí en este esquema ustedes pueden ver lo que es la parte central correspondiente al mediastino, que incluye inclusive a los bronquios principales. Esta es la radiografía de tórax, que muchos ya saben leerla, la incidencia posterior anterior y la incidencia lateral, donde el recuadro verde está marcando lo que corresponde al mediastino y lo mismo en la incidencia lateral, que posteriormente vamos a delimitarla con mayor detalle y cada uno de sus contenidos. Entonces, el mediastino lo podemos estudiar tanto con radiografía de tórax simple, pero la mejor forma de estudiar el mediastino es a través de la tomografía. ¿Ok? Aquí estamos viendo reconstrucciones en corte coronal, en corte sagital, y las ventanas o adquisiciones en axial, tanto en ventana mediastinal como en ventana parenquimal. Esta ventana mediastinal también le llaman ventana de partes blancas. Por favor, les pido que a sus docentes les enseñen a leer tomografía. No como un radiólogo, no como un residente de radiología, pero al menos a reconocer estructuras. Nuevamente, repetirles, lo más importante de la radiología son las densidades básicas. Si ustedes saben reconocer cuáles son las 5 densidades básicas, podemos hacer diagnósticos diferenciales. Este de aquí es un corte de resonancia magnética. Hay un tema que aclarar bien importante. Tórax no se puede estudiar bien con resonancia magnética. Mediastino sí, básicamente lo que es corazón, con un software especial. Pero si ustedes quieren delimitar bien una patología de lo que es pulmón, no pidan resonancia magnética, pidan tomografía. Resonancia magnética, por el movimiento que tiene el paciente durante la respiración, nos va a dar muchos artefactos en la resonancia magnética. ¿Ok? Entonces, tórax, radiografía simple,
tomografía, ¿ok? Entonces aquí nuevamente estamos viendo cortes de resonancia magnética muy parecidos a los cortes de tomografía para poder ver algunas de las estructuras mediastinales que después vamos a ir conociendo. Entonces, vamos a hablar de lo que es el contenido del mediastino. Aquí tenemos un esquema de un corte anatómico en reconstrucción coronal y aquí una radiografía de tórax. Entonces, ven la diferencia que hay entre los dos métodos diagnósticos. Con una tomografía puedo encontrar detalles más precisos como por ejemplo el timo, el mismo corazón, las 4 cavidades de estructuras vasculares, la aorta torácica, sus ramas, las arterias y las venas pulmonares, la vena cava, la vena ácigos y la hemiácigos, que muchas veces no las podemos ver en una radiografía convencional. Aquí tenemos nuevamente una incidencia posterior anterior de una radiografía de tórax mostrando la aorta, la pulmonar, las cavidades del corazón, la vena cava superior y miren con qué detalle podemos evaluarlas mejor en un corte de tomografía. Entonces, ¿qué otras estructuras podemos encontrar en lo que es el mediastino? Tenemos la tráquea, los bronquios principales, el esófago y algunos tejidos mesenquimales, vale decir pericardio, y la grasa mediastínica. La grasa mediastínica es un elemento importante porque nos va a permitir diferenciar algunas estructuras anatómicas normales de las patológicas. Aquí tenemos, miren, una radiografía en incidencia lateral, donde también podemos ver el arco de la aorta, el tronco de la pulmonar, las estructuras o los compartimentos del corazón y con mejor detalle en una reconstrucción en sagital de un corte tomográfico, contrastadas. Algunos nervios también podemos encontrar en lo que es el mediastino, sobre todo el nervio vago, los nervios frénicos, derecho e izquierdo. Y aquí algunos esquemas para recordar cómo discurre cada una de estas estructuras nerviosas dentro del mediastino. ¿Qué cosa más encontramos en el mediastino? Los ganglios. Ganglios que son estructuras muy importantes para poder hacer estadiaje de patología, no solamente pulmonar, sino patología metastásica de otras primarios conocidos, ¿no? Entonces tenemos en este esquema cómo se han dividido los ganglios mediastinales, ¿no? Tenemos a los del grupo 1 que van a ser los cervicales bajos, que lo que es cuello van a corresponder al grupo 6, ¿no? Y lo que es tórax van a corresponder al grupo 1. El grupo 2R y 2L, que son los paratraqueales superiores derechos e izquierdos respectivamente, los ganglios 3A y 3P, que son los prevasculares, anteriores a los vasos y detrás del esófago respectivamente. Los ganglios paratraqueales serían los 4R, los derechos y los izquierdos, los subaórticos, los paraórticos, los subcarinales, los iliares. Ya, ahora, así en este esquema todos podemos reconocerlos. Sin embargo, estos son los cortes tomográficos en los cuales nosotros estamos obligados a conocer la repartición o la distribución de cada uno de estos ganglios. Miren, aquí tenemos los ganglios del grupo 1, que son los prevasculares, es decir, están en la grasa prevascular. ¿Y por qué les decía que la grasa del mediastino es importante? Porque estos ganglios van a ocupar ese espacio, el espacio de la grasa del mediastino. Entonces, la grasa del mediastino, que es esta densidad, miren, ¿se acuerdan las 5 densidades, no es cierto? La densidad primero, aire, que es lo negro, ¿ok? Aquí donde está el cursor, negro. Todo lo negro, 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 negro es aire, igual que rayos X, ¿ok? No importa, aquí también se ve. Luego tenemos la densidad agua, ¿no es cierto? Estructuras vasculares, todo lo que está aquí, densidad agua. Aquí está con contraste, lógicamente, densidad agua. Luego tenemos la densidad calcio, que son los huesos, ¿ok? La densidad grasa, que es esta parte más tenue, oscura, igual que la grasa de aquí, pero no tan oscura como los pulmones.
¿ok? Y luego la parte de los músculos y la densidad metal, que es la densidad que brilla más. Entonces, reconociendo esas 5 densidades, tanto en rayos X como en tomografía, podemos hacer diagnósticos diferenciales, ¿ok? Entonces, hablemos de compartimentos del mediastino. Esto es muy importante. No hay verdaderos compartimentos en el mediastino. No hay planos tisulares definidos que dividan al mediastino. Estos planos o estas divisiones han sido establecidas de forma arbitraria, ya sea desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista radiológico, de una combinación de una con otra. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para poder establecer o describir anormalidades anatómicas, ubicar enfermedades, hacer diagnósticos diferenciales básicamente basados en estadísticas. Y tenemos, aquí miren, compartimentos anatómicos, quirúrgicos y radiológicos. Entonces, ustedes cuando lean, van a encontrar diferentes maneras de dividir al mediastino. Yo les voy a mostrar la forma más práctica de dividir el mediastino y lo que utilizamos nosotros diariamente, ¿ok? Entonces, miren, aquí tenemos una división anatómica: mediastino superior, el mediastino anterior, el mediastino medio, básicamente corazón, y el mediastino posterior. Así lo ven los cirujanos, ¿ok? Nosotros los radiólogos, mediastino superior, básicamente no lo utilizamos. Utilizamos mediastino anterior, medio y posterior, ¿ok? Considerando que nuestro límite para el mediastino anterior va a ser siempre la clavícula, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo algunas cosas. Este es el mediastino radiológico descrito por Felson basado en una radiografía de incidencia lateral. Es más facilita porque todo lo que está por delante del corazón lo considero mediastino anterior, y todo lo que está al lado de lo que es la columna, mediastino posterior, y entre estos el mediastino medio. Sin embargo, muy pocas veces utilizamos este tipo de división, ¿ok? Entonces vamos a utilizar este tipo de división mediastinal, ¿ok? Porque de acuerdo a la patología, en frecuencia hemos visto que esta es la mejor manera de dividir al mediastino. Ya, esta ponencia está grabada aquí, la grabó el delegado, se las va a pasar, y aquí les voy a tomar el examen nuevamente, ¿ok? Entonces, tenemos el mediastino anterior. Miren, todo lo que está por delante del corazón y por delante de la tráquea, ¿ok? Y por detrás del esternón. ¿Qué es lo que contiene? El timo, ganglios linfáticos, tejido adiposo, vasos mamarios internos y la glándula tiroides cuando la glándula se sumerge dentro del mediastino, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que encontramos básicamente aquí? Tejido de tipo grasa. Grasa. Por eso es que en las radiografías en incidencia lateral, el espacio retroesternal siempre es radiolúcido. Siempre radiolúcido, nada debe estar detrás del espacio retroesternal, ¿ok? Entonces, mediastino anterior. Mediastino medio, todo lo que incluye al corazón y la tráquea, ¿ok? Incluye el corazón, el pericardio, la aorta ascendente y el arco aórtico, hasta el arco aórtico, la vena cava superior, la vena cava inferior, los vasos brachiocefálicos, los vasos pulmonares, arteriales, venosos, la tráquea y los bronquios principales. Los bronquios segmentarios ya no entran dentro del mediastino, ya están dentro del pulmón, ¿ok? Trocos o bronquios principales. También podemos encontrar ganglios linfáticos, como hemos visto en la distribución anterior, porque hay grasita también. Y las estructuras nerviosas, básicamente el nervio vago, los nervios recurrentes y los nervios frénicos. El mediastino posterior va a estar dado por todo lo que está por detrás del corazón y va a incluir, y por detrás de la tráquea, y va a incluir al esófago, ¿ok? Y todo lo que se pegue hacia la columna dorsal. Por eso les decía que la literatura dice que las estructuras paravertebrales no entran dentro del mediastino. Sin embargo, patologías del mediastino posterior las vamos a encontrar a nivel paravertebral, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que contiene el mediastino posterior? El esófago, la aorta descendente, la vena ácidos y hemiácidos, acá hay una falta de ortografía, el conducto torácico, los nervios esplanónicos, la grasa y los ganglios linfáticos. ¿Ya? Entonces, si estamos cerca a la columna dorsal, aquí hay estructuras nerviosas. Por eso es que la patología de tipo neurológico, de origen neurológico, va a estar localizada en el mediastino posterior preferentemente. Entonces, hablaremos de algunas estrategias de imagen. Primero, cada vez que veamos una masa en una radiografía de tórax, primero tenemos que definir, ¿está en los pulmones o está en el mediastino? Luego, si está en el mediastino, ¿en qué mediastino se encuentra? ¿En el anterior, en el medio o en el posterior? Como diagnóstico inicial vamos a utilizar la radiografía en incidencia lateral. Entonces, si yo tengo una masa en el pulmón o una enfermedad, cualquier cosa que me llame la atención en el pulmón, si yo veo que está en el mediastino, tengo que tomar una radiografía en incidencia lateral y definir luego en qué parte del mediastino está. Y luego de eso, definir por tomografía de qué patología podemos estar hablando y dónde realmente está localizada. ¿Ok? Entonces, como les dije, la patología se va a basar en la estadística. ¿Cuál es lo más frecuente? Entonces, la mayoría de las masas del mediastino, más del 60%, van a ser timomas, tumores neurogénicos, quistes benignos y linfoadenomegalias o adenopatías. En general, en los niños, lo más común son los tumores neurogénicos, los tumores de células germinales y los quistes de origen intestinal, los famosos quistes de duplicación y también los quistes broncogénicos. En los adultos, lo más común son los linfomas, las adenopatías, los timomas y algunas masas tiroideas. ¿Ok? Entonces, esto es la frecuencia. ¿Cómo diferenciamos si una masa está en el mediastino o está en el pulmón? A diferencia de las lesiones pulmonares, una masa mediastinal no contendrá broncograma aéreo. Eso es lógico, porque el broncograma aéreo, ¿qué cosa es? El bronquio libre de compromiso alveolar, ¿no es cierto? Entonces, una masa dentro del mediastino no va a contener broncograma aéreo. Una masa mediastinal se sentará debajo de la superficie pulmonar, debajo, creando ángulos obtusos, es decir, lo va a desplazar al pulmón o a la pleura. Sin embargo, una masa que está en el pulmón va a crear ángulos agudos, va a ocupar un espacio dentro del pulmón. Una masa mediastinal interrumpe la línea del mediastino, los famosos recesos. Una masa mediastinal no puede asociarse a anomalías espinales, costales o del esternón. Sin embargo, las puede infiltrar de adentro hacia afuera. ¿Ok? Una masa pulmonar toca la superficie del mediastino y crea ángulos agudos con el pulmón. Estos ángulos de aquí. ¿Ok? Entonces, mediastino anterior. Todo lo que está por delante del corazón. ¿Qué es lo que contiene? Al timo, los ganglios linfáticos, el tejido adiposo, los vasos mamarios internos, las glándulas tiroides. Y no se olviden de que si estas estructuras están contenidas en el mediastino anterior, entonces la patología más frecuente van a ser los timomas, los teratomas, las enfermedades de tiroides y los linfomas. Y se les puso terrible linfoma para que ya no sean solo 3T como nos enseñaban antes, ahora son 4T. ¿Ok? Timo, teratoma, tiroides y terrible linfoma. Esas 4 patologías son las más frecuentes del mediastino anterior. Pueden encontrarse otras patologías también, pero esas son las más frecuentes. ¿Ok? Entonces, algunos signos radiológicos: opacificación del espacio claro retroesternal, es lo que les mencionaba aquí. Detrás del esternón, en la radiografía lateral de tórax, este espacio tiene que ser claro. No puede haber nada aquí.
En este caso estamos viendo que hay una masa que está opacificando el espacio retroesternal. Hasta ahí yo diré, entonces, esta es una patología de mediastino anterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomografía para definir o es ganglio, o es timo, o es tiroides, o es... ¿Qué más? Otro signo, la superposición del hilio. Aquí ustedes ven una masa que está creando ángulos obtusos, no agudos, con el pulmón, pero a través de la masa ustedes pueden ver las estructuras del hilio, ¿no es cierto? No la enmascara. Entonces, digo, esta masa probablemente está en el mediastino anterior porque no me tapa el hilio derecho. Hago la tomografía y encuentro que es una masa, efectivamente, por delante del hilio, que contiene grasa y un poco de líquido, ¿no es cierto? Probablemente era un teratoma. Aquí tenemos otra, masas quísticas del mediastino anterior. En el mediastino anterior las masas quísticas son frecuentes. Pueden ser de origen tímico, los quistes del timo, pueden ser los linfomas o timomas quísticos, y también pueden ser tumores de células germinales que se pueden presentar como lesiones de aspecto quístico. Entonces, miren esta densidad nuevamente, en lo que es tomografía, esta pequeña masa. Ustedes ven que el contenido de esta masa no es calcio, no es grasa, no es aire, es más bien un contenido agua, líquido. Entonces yo puedo decir, es una masa de contenido quístico. ¿Que tiene tabiques centrales? Sí, una masa quística. Punto. Hasta ahí llegó nuestro diagnóstico. ¿Ok? Mediastino medio. Si el mediastino medio contiene el corazón y la tráquea, entonces las patologías más frecuentes van a ser nuevamente los ganglios, los quistes broncogénicos y patologías que incluyan a lo que es el pericardio, el corazón y el arco de la aorta ascendente, el arco de la aorta y algunas estructuras vasculares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver esta patología? Miren, estas líneas de aquí, que son las líneas paravertebrales. Esta línea sigue derechita, esta línea sigue y aquí se abomba. Entonces hay un ensanchamiento aparente de la línea paravertebral. Yo puedo decir que esta patología se encuentra en el mediastino medio. Y en esta incidencia lateral, esta opacidad que se ve acá se proyecta a este nivel muy cerquita a lo que es el mediastino o lo que es el borde posterior del corazón. Sin embargo, ustedes pueden ver que está localizada prácticamente hacia el mediastino posterior, ¿no es cierto? Necesitamos una tomografía para poder definir exactamente dónde está localizado. Aquí tenemos otro, el receso ácido esofágico, que es esto de aquí, y aquí está el esófago. Ustedes ven aquí unas estructuras medias redondeadas de tipo nodulares, pero que son captadoras de las sustancias de contraste, como el corazón. Estos son varices esofágicas. Entonces, si las varices esofágicas rodean al esófago, van a desplazar a lo que es el receso ácido esofágico. Eso nos puede decir que se trata también de una patología de mediastino medio. Aquí hay otros signos radiológicos. Miren, nuevamente, estas líneas paravertebrales, ven aquí, se ensanchan, ¿no es cierto? Hago la radiografía en incidencia lateral y veo que se proyecta más bien hacia el mediastino anterior. Hago la tomografía y veo que la lesión o esta masa no solamente está localizada en el mediastino medio, sino también en el mediastino anterior. En la vida real, muchas patologías invaden más de un mediastino. ¿Ok? Y también tenemos que saber reconocer. Entonces, hasta ahora estamos viendo que la tomografía es la que nos va a definir con exactitud dónde está la patología y de qué cosa estamos hablando. Mediastino posterior. La mayoría de las masas son de naturaleza neurogénica, claro, porque estamos hablando que están
cerca a lo que es la columna dorsal y por ahí van a salir las estructuras nerviosas, ¿no es cierto? Y también van a incluir patologías del esófago. Entonces, ¿cómo sé que una masa se encuentra en el mediastino posterior? Como les dije al inicio, las lesiones del mediastino anterior van a tener su límite a nivel de la clavícula. Cuando vemos que una masa sobrepasa el nivel de la clavícula, podemos sospechar que se trata de una patología del mediastino posterior. Ese es el signo cérvico-torácico. Hago la radiografía en incidencia lateral y si la masa está localizada hacia la parte posterior, confirmo mi sospecha diagnóstica. En este caso, hicieron una resonancia magnética para definir esta masa y la podemos ubicar aquí pegada a la columna, y en la incidencia, en el corte axial, vemos que también está pegada hacia la columna, invadiendo inclusive el espacio paravertebral, ¿no es cierto? Se trató de un tumor de origen neurogénico. Nuevamente, el ensanchamiento de las líneas paravertebrales. No hay que olvidar las líneas paravertebrales. Si vemos que están ensanchadas, tenemos que sospechar de todas maneras en una patología de mediastino. En el caso anterior, el ensanchamiento de la línea paravertebral de estos lados de aquí correspondían a una lesión que no se definía claramente en la incidencia lateral. Se hizo la resonancia magnética y se vio claramente la lesión que estaba infiltrando o comprometiendo inclusive a la columna, ¿no? A los espacios intervertebrales y a los cuerpos vertebrales. Entonces, hasta ahorita todo bonito, más o menos fácil. El mediastino radiológico se basa en la radiografía del tórax en lateral. Primero, definir si la masa es mediastinal o no. Una masa mediastinal crea ángulos obtusos con el corazón. Las masas en la radiografía del tórax debemos determinar si está localizada en el mediastino, en qué mediastino, y caracterizarlas con tomografía. Es importante conocer los límites del mediastino para hacer un diagnóstico diferencial en función a la frecuencia de las enfermedades que ya les he mostrado. No se olviden de las 4T del mediastino anterior: patologías de timo, teratomas, tiroides y el terrible linfoma. Patologías, nuevamente es lo mismo. El del mediastino medio son los quistes de duplicación, quistes broncogénicos y patología cardiovascular. Y las patologías del mediastino posterior son las lesiones o patologías de origen nervioso. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver. Esas son las fuentes de información y algunos casos clínicos. ¿Ok? Entonces, en este paciente, voy a inventarme una historia clínica: paciente de 50 años, asintomático. ¿Ok? ¿Cuál es el hallazgo más característico y el diagnóstico más probable? ¿Dónde está la lesión aquí? ¿Qué es lo que les llama la atención en esta radiografía, en incidencia frontal y en este corte de reconstrucción coronal? ¿Qué les parece la tráquea? Está desviada. ¿A la derecha o hacia la izquierda? ¿Ah? ¿Está desviada hacia la derecha? ¿Acá? ¿O acá? ¿La patología está aquí, aquí, aquí o arriba? ¿Ah? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿La tráquea cómo está? Desviada hacia la izquierda, ¿verdad? Esto es normal, porque este es el botón de la aorta, ¿ok? ¿Ya? Ahora, esta masa sobrepasa el límite de la clavícula hacia arriba. O sea, en otras palabras, opacifica el ápice pulmonar derecho. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Sí, no. Sí, no, tal vez. Esta masa no está opacificando el ápice pulmonar. Si lo opacificara, estaríamos pensando en el signo cérvico torácico,
y pensaríamos en una masa de mediastino posterior. Está casi en el límite con la clavícula, ¿verdad? Entonces, si yo les dije que el límite del mediastino anterior era la clavícula, ¿en qué mediastino está? ¿Ah? Mediastino anterior, ¿cierto? En el corte, en la reconstrucción coronal está en la tráquea, y aquí ven una masa, bueno, y acá se ve otra, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, todo esto está ensanchado. Entonces, si estamos en mediastino anterior, ¿puede ser un tumor neurogénico? No, porque los tumores neurogénicos son del mediastino posterior. Un bocio retroesternal, o sea, una patología de tiroides, perdón. Sí. Puede ser de un timoma. Sí, también. Ahora, ¿es mediastino medio? No. ¿Es un aneurisma de aorta? No, porque la aorta está ahí bien, ¿verdad? Nos queda entonces, o es anterior un timoma, o es superior un bocio retroesternal. ¿Ustedes por quién se van? ¿Ah? ¿Por el bocio o por el timoma? El timoma es una lesión básicamente o grasa o quística, ¿no? Y lo de arriba es grasa o quiste en la tomografía. ¿O es una lesión captadora del contraste como esta? ¿Se parecen o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, grasa sería como esto. ¿Y esto se parece a esto? No. Entonces, ¿por cuál marcarían? Bocio, mediastino superior. Entonces, recuerdan que ya habíamos dicho de que a veces se mezclan tanto el mediastino radiológico como el mediastino quirúrgico. Sí. ¿Ok? Esta masa, ¿qué les llama la atención? ¿Es mediastinal o no? Sí, porque estamos en la clase mediastino. Es mediastinal. Es mediastinal porque me crea ángulos obtusos con el parénquima. ¿Y qué pasa con el espacio retroesternal claro? ¿Está claro? O sea, ¿está radiolúcido o está opaco? ¿La masa está dónde? ¿Mediastino anterior, medio o posterior? Anterior. ¿Y cuál sería la patología más frecuente? Las 4T. Timoma. ¿Hay timoma en la respuesta? No. Teratoma. ¿Hay teratoma? Sí, pero dice mediastino medio. ¿Los teratomas son de mediastino medio? No. ¿Hay linfoma? ¿Hay linfoma? Sí. ¿Dice mediastino anterior? Sí. ¿Las 4T incluyen los linfomas? Sí. El adenocarcinoma. ¿Los adenocarcinomas están en los mediastinos o están en los parénquimas? En el parénquima, ¿no es cierto? Nódulo pulmonar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Anterior, linfoma. El espacio retroesternal está ocupado. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Arriba, abajo, al medio o atrás? ¿Ah? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Qué les dije al grupo? Tienen que leer las radiografías en forma comparativa. Y empecemos de abajo. Las bases pulmonares. ¿Se parecen o no? La región hielilio y pariliar, ¿se parecen o no? Ya. Subclaviculares, ¿se parecen o no? Más o menos. ¿Los ápices se parecen o no? No. ¿Por qué? El ápice pulmonar izquierdo está opaco y esa opacidad está bajándose por debajo de la clavícula, ¿verdad? Vamos a la radiografía lateral. ¿El espacio retroesternal es claro?
Sí, entonces no está en mediastino anterior. Tiene que ver con todo lo que es mediastino medio. Esta es la tráquea, ¿no? Ya, la tráquea y todo esto es mediastino medio. ¿Y esto? Esto es lo patológico. Entonces, ¿hacia dónde está? Mediastino posterior. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ah? Tumor neurogénico. Este espacio de aquí posterior, inferior, que corresponde a los lóbulos inferiores, siempre es claro también. Estas dos zonas son los espacios más claros que deben existir y así deben verse en la radiografía, ¿ok? Pero aquí está la patología en este caso. Entonces, tumor neurogénico. Acá, a ver, digamos en este caso es un muchacho joven con baja de peso y un tumor testicular. Ya. ¿Dónde está la enfermedad? ¿En qué parte del mediastino está? ¿En el anterior, en el posterior o en el medio? Medio, ¿no es cierto? O predominantemente en el medio. Entonces, ¿y acá qué les parece? ¿Qué ven aquí? Hay un ensanchamiento, ¿no es cierto?, de todo lo que es el mediastino y tiene un aspecto de nódulos, bolitas, y estas bolitas son estas bolitas confluentes aquí. ¿Captadoras del contraste o no? Esto es con contraste. ¿Captan el contraste o no? No captan el contraste. Entonces, ¿es una hipertensión pulmonar? ¿Qué es hipertensión pulmonar? La arteria pulmonar se pone gorda, ¿verdad? No hay. Acá están los vasos. ¿Están dilatados? No. ¿Es una malformación arteriovenosa? No, se definen bien los vasos, ¿no? Las estructuras vasculares. ¿Es un timoma? No, porque no está en el mediastino anterior. ¿Es un teratoma? No, porque no está en el mediastino anterior. ¿Son adenopatías mediastinales? Sí, son adenopatías mediastinales, son ganglios. Así se ven los ganglios. Los ganglios pueden verse en cualquier parte del mediastino. ¿Ok? Y miren, aquí inclusive el ángulo de la tráquea, porque este es el brazo izquierdo o el derecho, está ensanchado. Ya. Otro caso. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Cuál es lo patológico en la radiografía de tórax frontal? Los ápices subclaviculares, iliopariliares, basales, este de aquí o esto de acá. ¿Ah? ¿El reborde cardíaco izquierdo es normal? No, le sobra cosas acá, ¿verdad? Y esto es medio lobulado y lo veo acá, como un 8. Entonces, ¿será un aneurisma de la aorta? El aneurisma es una dilatación de la aorta, ¿verdad? ¿Es así? No. ¿Es de la arteria pulmonar? ¿Se ve la arteria pulmonar? ¿Es una masa mediastinal? ¿Es una masa de la pared torácica? No, porque la pared torácica está por fuera. ¿Es una anormalidad congénita? Sabemos. ¿Por qué se van? Una masa mediastinal. Fácil. Lo que tienen que hacer es tener criterio, nada más para poder diferenciar las cosas. Pero para eso tienen que saber reconocer. Por eso es que les he dicho que pidan a sus docentes que les enseñen bien tomografía. Si fuese aorta o vaso, tendríamos que tener esta densidad, ¿verdad? La pulmonar no es corte para ver pulmonar acá, no la vemos. Entonces, de la pared torácica, imposible.
Una anomalía congénita no dice más, es inespecífico. Entonces nos quedamos con una masa mediastinal. ¿Dónde está la enfermedad? En esta tomografía en corte axial en ventana mediastinal o de partes blandas. Contrastada. ¿Ah? Este es un corte más superior y este es un corte más inferior. ¿Qué densidad? ¿Dónde está la enfermedad? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Aquí o acá? Acá. ¿Adelante, al medio o atrás? ¿Aquí? ¿Acá? Esto corresponde a esto. ¿Y esto? ¿El corazón tiene esta forma? ¿O las aurículas tienen esta forma? ¿Ah? No. Ahora, si esto es aire, esto es grasa, esto es calcio, esto de aquí es músculo, ¿esto qué densidad es? ¿Se parece a alguna de esas? Esto es densidad agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la patología? Una masa quística del mediastino. Ya, no se olviden, creo que ya llegó. ¿Qué hora es? No, pero es que hay otra clase. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer, pequeños, es no olvidarse de las densidades básicas, reconocer o recordar la parte de anatomía, es importante. Y después de eso, ver qué patología es más frecuente de acuerdo al mediastino que hemos estudiado. ¿Ok? La ponencia está aquí, los casos están aquí. Repásenlos. ¿Ok? Cualquier duda que ustedes tengan, me avisan. Pero es importante que aprendan a reconocer. ¿Ok? Delegado. Hugo. Ya terminamos, ¿no? Ya. Bueno, hay bastantes casitos interesantes. No se asusten. Lo importante es que reconozcan nada más. ¿Ok?